El aroma del pan de centeno tostado y el café colándose llenaba mi cocina, mezclado con el zumbido suave del refrigerador. Siempre he atesorado las mañanas, esa hora en que la luz se cuela por la ventana sobre el fregadero y la casa es solo mía. A mis 68 años, la soledad se había convertido en mi compañera más fiel constante, predecible, segura. Pero esa mañana, la soledad terminó con el sonido de los zapatos de mi hijo sobre el linóleo. «Mamá», dijo Santiago, con una alegría que sonaba ensayada, «tengo una sorpresa para ti». Llevaba un sobre manila como si fuera un regalo, sostenido bajo el brazo con un gesto casi ceremonial. Detrás de él venía Paloma, mi nuera. Su perfume, llegando antes que ella, se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, los ojos brillando con expectación. Dejé el cuchillo de mantequilla y los miré a ambos. Una sorpresa. Santiago deslizó el sobre por la mesa. Sus dedos se detuvieron en él. Un leve temblor traicionando sus nervios. Lo abrí, esperando tal vez una tarjeta temprana para el Día de la Madre o una foto sentimental de su último viaje. Pero lo que salió hizo que el pan en mi boca supiera ceniza. La primera hoja llevaba el membrete de un bufete de abogados en el centro que nunca Sachs había oído. Mi nombre destacaba en letras gruesas, ligado a una cifra que me revolvió el estómago: 5.500.000 pesos. Según el documento, yo era responsable de la montaña de deudas de Paloma, tarjetas de crédito, préstamos, incluso marcadores de casino. Pero el segundo documento me heló más. Un borrador de testamento, pulcro y con aire oficial. Nombraba así que era Santiago como único beneficiario. Mi patrimonio, mi casa, mis ahorros, todo ya transferido en un lenguaje legal que conocía bien de mis años en administración hospitalaria. Un documento falso, descarado como el sol. Descansaba en mi mesa de desayuno entre mi taza de café y el platillo de mantequilla. Levanté la vista lentamente. ¿Qué se supone que es esto? Los labios pintados de Paloma se curvaron en una sonrisa que no tocó sus ojos. Solo sentido práctico. Elena, somos familia. Las familias arreglan estas cosas juntas. Santiago tragó saliva, su mandíbula tensándose. La deuda debe liquidarse para el lunes. Si firmas como aval, podemos reestructurarla. Todos salimos ganando. Empujé los papeles hacia él. Una falsificación no le gana nada a nadie. ¿Esperas que crea que firmé un testamento que te deja todo? ¿Mi propia firma? ¿Copiada sin mi consentimiento? Su rostro enrojeció. Siempre piensas lo peor de mí. Tú pusiste lo peor de ti frente a mí, dije, mi voz firme aunque por dentro temblaba. No pagaré esto, y mucho menos validaré un testamento falso. Por un instante, el silencio se estiró entre nosotros. Luego, la compostura de Santiago se quebró. Su mano alcanzó la cafetera, y antes de que pudiera moverme, un arco de líquido humeante cruzó la mesa, salpicando mi pecho y manos. El dolor fue inmediato. Un fuego abrasador extendiéndose por mi piel. Jadeé, aferrando mi blusa, la tela pegándose mientras me quemaba más. La taza que sostenía cayó al suelo con un estruendo. Paloma gritó, no de horror, sino de furia. «Lárgate, si no nos ayudas. Deja tu casa, ya quienes sí lo harán». Mi visión se nubló. Parte lágrimas, parte dolor. Retrocedí tambaleante de la mesa, el corazón latiendo con incredulidad. Mi hijo, mi único hijo, estaba sobre mí, su rostro torcido por ira y miedo, el café goteando de su mano a las baldosas que había fregado durante décadas. El grito que finalmente cortó el aire no fue mío. Vino de un vecino que escuchó el alboroto y corrió al porche. En instantes, las voces se superpusieron preguntas. ¡Alarma! Alguien gritando por ayuda. Las sirenas siguieron. Lejanas pero acercándose.
hasta que luces rojas y azules parpadearon contra el cristal de la ventana. Para cuando los oficiales entraron, yo aferraba una servilleta húmeda contra mi pecho. Los documentos falsos aún a la vista sobre la mesa. Santiago retrocedió, murmurando excusas. Paloma estaba rígida, brazos cruzados, como retando a cualquiera Paletich a contradecirla. Y yo me quedé ahí, temblando. La quemadura en mi piel nada comparada con el fuego que dejó dentro de mi corazón. Mi hijo me había traído un sobre lleno de traición, y cuando me negué a seguirle el juego, me marcó con fuego. Esto era solo el comienzo. El olor antiséptico de la sala de urgencias se adhería a mis fosas nasales mientras estaba sentada en una camilla estrecha, mi blusa cortada y arrojada a un contenedor. Una enfermera de manos firmes aplicaba ungüento en las manchas rojas que florecían en mi pecho y muñecas. Cada toque me hacía estremecer, aunque intenté no dejar escapar el sonido de mi garganta. Había pasado décadas en hospitales, recorriendo salas y gestionando horarios. Pero ser la paciente se sentía extrañamente humillante. «Quemaduras de segundo grado en algunas partes», murmuró la enfermera, cubriendo las heridas con gasa antes de asegurarlas con vendas cuidadosas. «Estarás adolorida un tiempo, pero tuviste suerte. Pudo ser peor. Suerte». La palabra resonó en mi cabeza como una broma cruel. Suerte de que mi propio hijo solo me hubiera escaldado en lugar de algo peor. Cuando la enfermera salió, un oficial entró en la habitación. Era joven, el uniforme impecable, los ojos tratando de equilibrar autoridad con empatía. «Señora Mendoza», comenzó con suavidad, «tenemos declaraciones de los vecinos y la suya en el lugar. Dadas las quemaduras, puede presentar cargos por agresión. ¿Desea proceder?» Abrí la boca, luego la cerré. Las imágenes de Santiago cuando era niño inundaron mi mente. Su sonrisa con dientes separados a los 7 años, cuando montó su bicicleta sin rueditas. Su voz quebrándose en su discurso de graduación. La forma en que me abrazó tras el funeral de su padre, prometiendo cuidarme. Cómo ese niño se convirtió en el hombre que arrojó café hirviendo sobre la piel de su madre. Mi voz se quebró y la estabilicé. «Es mi hijo. No quiero que esté en la cárcel». La expresión del oficial se endureció. «Entiendo, pero cruzó una línea. No podemos ignorarlo. Como mínimo, puede solicitar una orden de protección, sin contacto hasta que se revise más a fondo». Asentí débilmente. «Déjeme pensarlo». Dejó un folleto en la mesa de noche, lleno de términos legales y números de líneas de ayuda. Antes de excusarse, la habitación quedó en silencio otra vez, salvo por el zumbido suave de las luces fluorescentes. Mis ojos se posaron en el sobre manila en la bandeja donde el personal había colocado mis pertenencias. Lo acerqué, ignorando el tirón de las vendas. Los papeles parecían legítimos a primera vista, pero cuanto más los miraba, más saltaban las fallas. La declaración de deuda llevaba el logotipo de un bufete que no reconocía. El encabezado estaba ligeramente descentrado. La fuente no coincidía con las letras cuadradas que conocía de correspondencia oficial. La línea de dirección tenía una coma faltante, un error que ninguna secretaria legal real habría permitido. Pasé al borrador falso de mi testamento. La firma era mía. Cada curva y trazo reproducidos con una precisión inquietante. Pero la fecha debajo usaba una tipografía demasiado moderna para la plantilla que el bufete había usado cuando escribí el documento real hace años. Recordaba ese día con claridad sentada en la oficina de Clara Montes, en el centro de la Ciudad de México. Mi abogada de 20 años, mientras finalizábamos los papeles que aseguraban mi casa, ahorros y donaciones caritativas. Esos documentos estaban bajo llave en su caja fuerte. Este era una falsificación.
Una oleada de ira me recorrió, momentáneamente más fuerte que el dolor de las quemaduras. Mi hijo no solo me había atacado físicamente. Él y su esposa habían conspirado para borrarme en papel, para reescribir mi vida como si ya no existiera. La cortina sonó, y la enfermera regresó con formularios de alta. Explicó el cuidado de heridas, citas de seguimiento, recetas. Firmé donde era necesario, mi mano temblando menos por el dolor que por la rabia que hervía bajo mis costillas. Mientras me llevaba en silla de ruedas hacia la salida, aferré el sobre en mi regazo. Los oficiales podían llamarlo agresión, las enfermeras podían llamarlo lesión, pero yo sabía lo que realmente era una declaración de guerra dentro de mi propia familia. Y al cruzar las puertas corredizas hacia el aire fresco de Polanco, un pensamiento apretó mi pecho más que las vendas. Los documentos eran falsos, pero alguien con acceso a mi letra y mi historia los había hecho parecer reales. Si las falsificaciones no eran solo obra de Santiago, entonces alguien más tenía la habilidad y el motivo para destruirme. Para cuando regresé del hospital, el crepúsculo había caído sobre el vecindario. Los faroles se encendieron, proyectando halos pálidos en la calle silenciosa. Mi cuerpo dolía, las vendas apretadas bajo mi suéter, pero estaba decidida a no dejar que Santiago o Paloma me vieran derrumbarme. Sus autos ya no estaban, y la casa permanecía en un silencio inquietante. Apenas puse mi bolso en la encimera cuando la puerta trasera sonó con un golpe cortés. Solo una persona usaba esa puerta ahora. Elena. La voz era rasposa, familiar. Abrí y encontré a Anselmo Torres en mi porche, con una gorra de lana baja sobre su cabello ralo. Tenía 72 años, viudo, con más tiempo del que sabía qué hacer. Alguna vez fue inspector postal, y aunque la jubilación había suavizado su paso, sus ojos aún llevaban la agudeza de un hombre entrenado para notar lo que otros pasan por alto. «Vi las patrullas antes», dijo, entrando sin esperar permiso. Ya se corrió la voz por la calle. «¿Estás bien?» Señalé las vendas en mis muñecas. Tan bien como puede estar alguien después de que su propio hijo le arroje café hirviendo. Su mandíbula se tensó. Ese muchacho siempre tuvo más pose que sentido. Le entregué el sobre Manila. No fue solo el café. Mira esto. Sacó un par de lentes de lectura de su chaqueta y se los puso. Sus manos, aunque algo temblorosas, se movieron con precisión al extender los papeles sobre la mesa de la cocina. Leyó en silencio varios minutos, sus labios fruncidos en concentración. Finalmente, dio un golpecito con el dedo en la primera página. ¿Ves esto? Me acerqué. Estas marcas en la esquina, códigos de enrutamiento postal. La mayoría no las notaría, pero no son de un bufete, son de un buzón comercial. De esos lugares donde una docena de empresas dudosas comparten el mismo apartado postal. Este está en el centro, en la Roma, si no me falla la memoria. Mi estómago se apretó. Entonces, no es un bufete legítimo. Ni de cerca. Quien hizo esto quería que pareciera oficial para asustarte. Pero se les fueron detalles. Ese código me dice que no esperaban que alguien revisara. La mayoría no lo hace. Me recosté, presionando una mano en mi pecho vendado. Santiago lo trajo como si fuera la verdad absoluta. La boca de Anselmo se torció. Santiago podría estar metido hasta el cuello. Pero tu nuera es otra historia. Recuerdo cómo en la fiesta vecinal de primavera hablaba de un mentor que iba a cambiarles la vida. Un hombre con conexiones en finanzas. Decía, de los que hacen aparecer dinero de la nada. Se jactó después de un par de copas. La mayoría no le hizo caso. Yo sí. El recuerdo me inquietó.
¿Crees que ese mentor está detrás de los papeles? Anselmo apiló los documentos con cuidado, alineándolos en el borde de la mesa, en caja. Estos buzones, estas empresas fantasma, son un patrón que he visto antes. Los estafadores adoran los espejismos. Crean la ilusión de una deuda. Luego presionan a alguien más para que pague. Con tu nombre, tus bienes. Eres el blanco perfecto. Miré el testamento falso otra vez. La mentira descarada de mi firma burlándose de mí. No solo querían dinero. Querían todo. Extendió la mano por la mesa. Su palma áspera rozando mis nudillos. Entonces recuperaremos todo. Pero no puedes hacerlo sola. Si el mentor de Paloma es quien creo, es peligroso. Cerré los ojos brevemente, recordando las palabras del oficial sobre presentar cargos, la tranquilizadora voz de la enfermera, la amarga acusación de Santiago de que era egoísta. Cuando los abrí, Anselmo me observaba con firmeza. Como solo un hombre que ha pasado su vida leyendo rostros podía... «Dime qué necesitas», dijo. Respiré hondo. El dolor en mis costillas agudo pero aclarador. Necesito saber quién es este mentor y por qué se esconde tras buzones prestados. Después de que Anselmo se fue, me quedé en la mesa de la cocina, los documentos falsos apilados frente a mí como un desafío. La casa se sentía diferente, ahora más vacía, pero también hostil, como si mis propias paredes hubieran absorbido el veneno de lo que Santiago y Paloma habían hecho. No podía quedarme quieta. Mi mente hervía con las palabras de Anselmo sobre empresas fantasma y buzones, pero otro pensamiento presionaba más si habían sido tan audaces para fabricar deudas y falsificar mi testamento. ¿Qué más habían tocado? Caminé a mi estudio, la única habitación de la casa que siempre consideré segura. Ahí manejaba mis cuentas, archivaba mi correspondencia y llevaba registros meticulosos de cada donación caritativa que había hecho desde que me jubilé. A lo largo de los años, me enorgullecía usar mis modestos ahorros para apoyar becas para estudiantes de enfermería y suministros para la sala infantil del hospital, donde pasé la mayor parte de mi carrera. El archivador estaba contra la pared del fondo, sus cajones etiquetados con mi letra cuidadosa. Abrí el marcado fideicomiso caritativo y revisé las carpetas. A primera vista, todo parecía en orden, pero al pasar los dedos por los archivos, una inquietud punzante se agitó. El libro mayor que actualizaba cada mes, mi registro escrito a mano de depósitos y desembolsos, había desaparecido. Fruncí el ceño, sacando el resto de las carpetas. Los recibos estaban desordenados, no en la secuencia cronológica que siempre mantenía. Faltaban páginas, huecos en el rastro de papel donde nunca había habido vacíos antes. Mi estómago se apretó al darme cuenta de que alguien había revisado estos archivos recientemente. Inicié sesión en el portal de mi banco en la computadora, mis dedos rígidos en el teclado. La cuenta del fideicomiso caritativo siempre había sido separada, protegida, algo que nunca tocaba salvo para donaciones. El saldo, antes estable, había estado sangrando lentamente durante meses, retiro tras retiro, a veces de unos miles de pesos, a veces de decenas de miles. Desfilaban por la pantalla como hormigas cargando migajas. Hice clic en los detalles de las transacciones y mi sangre se heló. Cada retiro llevaba una etiqueta de inicio de sesión digital. No era la mía. No era mi contraseña. Era la de Santiago. Había usado el acceso que le di hace años, cuando me suplicó ayudar con la banca en línea. Para desviar fondos directamente de mi filantropía, cubrí mi boca con la mano. Una ola de náusea recorriéndome. Esos fondos no eran solo números en una pantalla. Eran libros de texto para un estudiante de enfermería.
abrigos de invierno para niños cuyos padres no podían pagarlos, suministros para pacientes de oncología a los que aún visitaba en días festivos. Cada peso robado era una bondad deshecha, una promesa rota a personas que contaban conmigo. La comprensión se asentó más pesada que las vendas en mi pecho. Mi hijo no solo me había traicionado, había robado a desconocidos, a los vulnerables, a través de mí. Había usado mi confianza como palanca, forzando la única parte de mi vida que creía intocable. Me recosté en mi silla, el brillo de la pantalla reflejándose en las lágrimas que no había sentido venir. Mi mente volvió al testamento falso, a las deudas fabricadas. Todo era parte de un patrón. Santiago no estaba solo metido hasta el cuello en los planes de Paloma. Era cómplice. Lo bastante cómodo para saquear la caridad de su madre sin parpadear. La traición cortó más profundo que las quemaduras en mi piel. Si Santiago estaba dispuesto a saquear mi filantropía, ¿qué más había tomado ya? A la mañana siguiente, llevé el sobre Manila y una carpeta con impresiones bancarias a una pequeña oficina de abogados ubicada sobre una cafetería en el centro. El letrero en la puerta decía: Montes y Asociados. Abogados. Había elegido a Clara Montes porque una vez dio una conferencia en el hospital sobre explotación de adultos mayores y fraude financiero. Habló con tal autoridad que recuerdo haber pensado: si algo me pasa, esa es la mujer que quiero de mi lado. Se levantó de su escritorio cuando entré. Una mujer alta con el cabello oscuro recogido en un moño elegante. Su traje tan afilado como las líneas de su mandíbula. Señora Mendoza. Saludó. Su apretón de manos firme pero cálido. Me alegra que viniera. Siéntese. Cuénteme todo. Puse los papeles entre nosotras. Mientras leía, su expresión pasó de la curiosidad a una desaprobación enfocada. Cuando llegó al testamento falso, levantó la vista. Esto es fraude descarado. Quien lo hizo quería que resistiera una inspección superficial. Pero para un ojo entrenado es trabajo de aficionado. Desafortunadamente, aficionado o no, aún puede causar daño. Mi garganta se apretó. Fue mi hijo quien me lo dio. Santiago, junto con una supuesta deuda de 5.500.000 pesos a nombre de su esposa. Los ojos de Clara se suavizaron por un instante, antes de volverse a Ken a afilar. Entonces, debemos actuar rápido. Primero, presentamos una alerta de explotación de adultos mayores con su banco y las oficinas de crédito. Eso congela cualquier intento de usar su nombre para nuevos préstamos o líneas de crédito. Segundo, preparamos una orden de restricción temporal contra Santiago y su esposa. Eso les impide acercarse a usted o a su casa hasta que un juez revise el caso. Las palabras cayeron como piedras. Una orden de restricción contra mi propio hijo. Es todo lo que me queda, susurré. Clara se inclinó hacia adelante, sus manos cruzadas sobre los documentos falsos. Señora Mendoza, he visto esto demasiadas veces. Familiares explotando a padres porque creen que la edad significa debilidad. Usted no es débil. Tiene evidencia. Tiene derechos. Si duda, ellos escalarán. Su tono era firme, no cruel, pero me atravesó de todos modos. Pensé en las quemaduras en mi pecho, el rostro de Santiago torcido por la ira, la voz chillona de Paloma exigiendo que dejara mi propia casa. Mi corazón tiraba hacia un lado, mi mente hacia otro. ¿Qué pasa si no lo hago?, pregunté en voz baja. Clara no titubeó. Entonces lo intentan de nuevo. Vacían lo que queda de su cuenta fiduciaria. Tal vez hipotecan su casa. Quizás algo peor. Y cuando los acreedores lleguen, será su nombre el que esté en cada línea. Sentí lágrimas picar en mis ojos, pero las contuve. ¿Y qué le pasa a Santiago si hago esto? Si presento alertas y órdenes. Enfrenta consecuencias.
dijo con franqueza. Pero las consecuencias no son crueldad. Son protección. Para usted y para él. A veces, chocar con un muro legal es la única forma de que alguien como su hijo se detenga. Me quedé en silencio. El peso de la maternidad chocando contra el peso de la supervivencia. ¿Podía protegerme sin cortarlo por completo? ¿Podía seguir siendo madre mientras defendía mi hogar? Mi nombre. Todo lo que había construido Clara deslizó un bolígrafo por el escritorio. Piénselo, dijo. Pero no mucho tiempo. El tiempo es un arma en la que ellos confían. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblando. El papel frente a mí no era solo un formulario. Era una línea en la arena. Una que nunca imaginé que tendría que trazar contra mi propia sangre. Esa tarde, Anselmo regresó con una vieja bolsa de cuero colgada al hombro. Extendió su contenido sobre mi mesa de comedor, una laptop antigua, un disco duro portátil y un cuaderno espiral lleno de letra apretada. Parecía casi un niño con su entusiasmo, aunque su rostro arrugado delataba los años. Dijiste que Santiago usó tu banca en línea hace años. Comenzó. Si aún tiene acceso, probablemente también está fisgoneando en otros lugares. Almacenamiento en la nube, correos, cualquier cosa que alguna vez compartiste con él. Asentí, la vergüenza pinchándome. Siempre había sido generosa con la confianza. Santiago me convenció de que solo intentaba facilitarme las cosas, mantenerse al día con la tecnología cuando yo prefería papel y tinta. Ahora esa generosidad parecía imprudencia. Anselmo preparó la laptop. Haremos lo siguiente. Creamos archivos señuelo borradores de fideicomisos, notas financieras, lo que sea que parezca tentador. Luego los sembramos con rastreadores. Si Santiago los abre, sabremos cuándo, dónde y con qué dispositivo. Se sentía como espionaje, del tipo que leía en novelas de suspenso, pero esta era mi vida ahora. La traición de mi hijo me había obligado a un papel que nunca imaginé tender trampas a mi propia sangre. Juntos redactamos un conjunto de documentos. Anselmo dictaba frases mientras yo escribía, creando la ilusión de una enmienda al fideicomiso. En ella, supuestamente transfería activos a una nueva cuenta, una que no existía. Incluimos algunas cifras tentadoras, lo justo para parecer reales. Ahora incrustamos el faro, murmuró Anselmo, sus dedos volando sobre las teclas. Es una huella digital, invisible en el archivo. Pero cuando se abre, envía una señal, lo explicó con sencillez. Pero podía ver cuánto disfrutaba la mecánica, tras décadas persiguiendo fraudes postales. Esto era terreno familiar para él. Para mí, era extraño y amargo. Pero necesario. Cuando los archivos estuvieron listos, los subió a la carpeta en la nube que Santiago había insistido en mantener para papeles importantes. Había olvidado que existía hasta que Anselmo la desenterró de mis correos antiguos. «Listo», dijo Anselmo, cerrando la laptop con un chasquido firme. «Ahora esperamos». La espera fue lo más difícil. Cayó la noche. Y traté de distraerme recalentando sobras, doblando ropa, sentándome en mi sillón con un libro que no podía absorber. Cada crujido de la casa, cada notificación de mi teléfono hacía que mi pecho se apretara. Alrededor de las 9, la laptop de Anselmo emitió un pitido. Estaba sentado frente a mí, sosteniendo una taza de té. Sus ojos se agudizaron al inclinarse hacia acá adelante. Entró. Mi pulso saltó. Tan rápido Anselmo giró la pantalla hacia mí, un registro se desplegó en el monitor, mostrando que el archivo se había abierto menos de 20 minutos después de subirlo. La ID del dispositivo coincidía con el teléfono de Santiago. La ubicación era su departamento, al otro lado de la ciudad. No dudó ni un segundo. Dijo Anselmo con gravedad.
En cuanto lo vio, mordió el anzuelo. Miré la pantalla. La bilis subiendo por mi garganta. Santiago no vino a mí. No llamó para preguntar qué significaba el archivo. Simplemente lo abrió. Hambriento por cualquier secreto que pensara encontrar, Anselmo tocó otra línea de código. También lo descargó. Eso significa que planea compartirlo. Veremos a dónde va después. La habitación se sintió de pronto más pequeña. El aire denso. Mi hijo no solo me espiaba. Estaba preparado para usar lo que encontrara en mi contra. El té en mi taza se había enfriado, pero no lo noté. Mi mirada se quedó fija en la pantalla brillante, la prueba de la traición grabada en líneas verdes de texto. La carnada había funcionado. Casi demasiado bien. ¿Y si Santiago la tomó tan rápido? La pregunta ardía más caliente que el café aún sanando en mi piel. ¿A quién más planeaba enviárselo? Los domingos por la mañana siempre fueron un refugio para mí. Me deslizaba en el mismo banco de madera en la parroquia de San Andrés por casi 30 años, encontrando estabilidad en los himnos familiares, el murmullo suave de las oraciones, el olor a barniz viejo y cera de vela. ¿Esa mañana? Sin embargo, mi mente estaba en cualquier lugar menos en el sermón. La gasa bajo mi blusa picaba y los registros de la laptop de Anselmo se repetían en mi cabeza. Santiago abriendo el borrador falso del fideicomiso como si lo hubiera estado esperando. Cuando terminó el servicio, me quedé unos minutos, esperando evitar las charlas habituales. Necesitaba silencio. No preguntas. Para cuando salía al aire fresco del estacionamiento, la mayoría de la congregación ya se había ido. Un hombre estaba apoyado contra un sedán oscuro cerca de la acera, del tipo tan pulido que parecía nunca haber conocido un rasguño. Se enderezó al verme, alisando su chaqueta entallada con gracia deliberada. Su sonrisa era cálida, sus ojos más fríos que el acero. «Señora Mendoza», dijo, como si fuéramos viejos conocidos. «Esperaba charlar con usted». Reduje el paso, el instinto advirtiéndome, aunque nunca lo había visto antes. «¿Lo conozco, Ricardo Salazar?», respondió suavemente, ofreciendo una mano que no esperaba que tomara. «Asesoro a su nuera. Ayudo a familias como la de ella a manejar enredos desafortunados». La palabra se deslizó entre nosotros. Enredos. Deuda vestida de seda. No me acerqué. ¿Y por qué los problemas de Paloma requerirían mi atención? Sacó un documento doblado de su bolsillo. Mi nombre escrito pulcramente en la parte superior. Porque usted es el ancla. Elena. La que tiene la casa, los ahorros, la reputación. Sin usted, se hunden. Con usted, todos flotan. El papel era otra versión de la declaración de deuda, solo que esta vez listaba cifras precisas que nunca había compartido fuera de reuniones bancarias. El saldo de mi cuenta corriente, la fecha de mi última retirada caritativa, incluso el pago del seguro por la muerte de mi esposo hace una década. Mi corazón latió fuerte. ¿De dónde sacó esto? Su sonrisa se profundizó. Terciopelo sobre una navaja. Digamos que tengo fuentes confiables. Su hijo ha sido muy comunicativo. Quiere proteger a su esposa, ¿sabe? Y estoy aquí para facilitar eso. La ira estalló, rápida y caliente. Santiago le había dado a este hombre información que no se había ganado. Números privados, detalles íntimos. Mi hijo le había entregado las llaves de mi vida. Salazar guardó el papel en su bolsillo, como recordándome que aún era suyo para usar. No soy irracional. Solo necesito su firma en una escritura de transferencia. Temporal. Por supuesto. Para el lunes. Podemos arreglar una refinanciación, pagar las obligaciones de Paloma y restaurar el orden. Todos se van contentos. Y si no firmo, mi voz estaba más firme de lo que sentía. La sonrisa no vaciló. Entonces los acreedores que represento irán por los bienes directamente. La casa, las cuentas,
incluso su fondo caritativo. Para el lunes, todo estará reclamado. Ha trabajado duro, señora Mendoza. Sería una lástima ver todo deshecho tan rápido. Se acercó más, lo suficiente para que captara el leve aroma de su colonia cara. Discreta. Usted me parece una mujer que valora su legado. No deje que la terquedad lo borre. Me obligué a sostener su mirada. Me está amenazando. Nada de eso, dijo suavemente. Le ofrezco una solución. Con eso, inclinó la cabeza como si hubiéramos concluido una reunión de negocios cortés y se deslizó en el asiento del conductor. El sedán cobró vida con un ronroneo, alejándose con la misma calma amenazante que llevaba en su voz. Me quedé congelada en el estacionamiento de la iglesia, mi aliento visible en el aire matutino, el eco de sus palabras pesando en mis oídos. Lunes, firma la escritura o pierde todo. Y de alguna manera, él sabía secretos que nunca había pronunciado en voz alta. Esa noche, mucho después de que el sol se hundiera en el lago de Chapala, escuché un golpe tímido en mi puerta trasera. Esperaba a Anselmo, tal vez revisando, pero cuando abrí, Santiago estaba ahí, solo, hombros encorvados, ojos inquietos como un niño atrapado robando galletas. «Mamá», susurró. «Puedo entrar contra mi mejor juicio». Me hice a un lado. Se movió rápido, cerrando la puerta como si temiera ser visto. Por un momento, nos quedamos en la cocina. El silencio entre nosotros lleno del zumbido bajo del refrigerador. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente, su voz baja, urgente. «No se trata de mí, es por Paloma. Si no intervienes, su reputación quedará arruinada. La gente pensará que es una criminal, y no lo merece». Crucé los brazos, la gasa bajo mi blusa tirando fuerte contra las quemaduras. «Tu esposa trajo papeles de deuda falsos a mi casa». Me gritó que me fuera. «¿Y tú?» Mi voz se quebró. «Tú me arrojaste café hirviendo. ¿Crees que lo olvidé?» Se estremeció. Luego negó con la cabeza rápidamente. «Perdí el control. Mamá». Estaba asustado. Entré en pánico. «Pero no es lo que piensas. La deuda no es realmente de ella. Es mía». Entrecerré los ojos. Me metí hasta el cuello. Confesó, sus palabras tropezando. «Apuestas deportivas, póker, un par de viajes al casino. Pensé que podía duplicar el dinero, liquidarlo rápido. En cambio, nos ahogamos. Paloma no sabía ni la mitad hasta que los cobradores comenzaron a rondar. Ella es inocente, mamá, lo juro. Lo estudié de cerca. El niño que crié aún estaba ahí, en algún lado. Pero sus ojos eran inquietos, buscando simpatía en lugar de verdad. Su historia no encajaba. Los papeles tenían el nombre de Paloma estampado. No el suyo. Los supuestos acreedores iban tras ella. No tras él. Y ahora aquí estaba, revisando la narrativa otra vez. Mientras hablaba, deslicé mi teléfono en la encimera y toqué el botón de grabar. Me odié por hacerlo. Pero necesitaba pruebas de sus contradicciones. Mi hijo se había vuelto resbaladizo, y cada palabra de su boca parecía diseñada para salvarlo en el momento. «¿Esperas que crea?» dije lentamente. «Que Paloma no falsificó nada, que solo estuvo al margen mientras tú cargabas con esta deuda solo». «Sí», insistió. Ella me estaba protegiendo. Pensó que si parecía su deuda, estarías menos enojada. Eso es todo. No quería que me odiaras. Dejé que el silencio se extendiera, viéndolo inquietarse. No podía sostener mi mirada. Su historia cambiaba como arena bajo los pies, nunca sentándose. «Me entregaste papeles de un bufete que no existe», dije con calma. «Y Salazar, tu supuesto asesor, sabe detalles que solo tú podrías haberle dicho. Dices que él fabricó todo y tú no tuviste parte». La mandíbula de Santiago se movió, pero no salieron palabras. «¿O dices que Paloma orquestó todo mientras tú solo mirabas?»
¿Nada? Sus labios se apretaron en una línea fina, su rostro pálido. Tomé el teléfono de la encimera, dejándole ver la luz roja de la grabación aún activa. Me has dado 3 versiones diferentes en otros tantos días. ¿Cuál esperas que crea? Tragó saliva. Su bravuconería desvanecida. Cree lo que quieras, solo no dejes que la arrastren. Por favor, mamá. Si alguna vez me quisiste, protégela. La súplica cortó más profundo que las quemaduras en mi piel. Debería haber sentido solo ira, pero bajo ella había dolor. El duelo de una madre por un hijo que ya no distinguía la verdad de las mentiras. Se fue tan rápido como llegó. La puerta de malla cerrándose tras él. Me quedé sola en mi cocina. La grabación aún brillando en mi mano. La evidencia de sus historias cambiantes ahora mía para guardar. Y por primera vez me pregunté si Santiago realmente estaba protegiendo a Paloma o si cuidadosamente me estaba preparando para ser su chivo expiatorio perfecto. A la mañana siguiente, Anselmo llegó con una lupa y un termo de café. Parecía más un detective retirado que un vecino, sus ojos brillando con propósito. Apenas había terminado de relatar la visita nocturna de Santiago cuando pidió los documentos falsos. «Veamos de nuevo», dijo, sacando la lupa y inclinándose sobre la mesa de la cocina. Los papeles extendidos en la superficie parecían iguales que ayer, amenazantes. Oficiales, asfixiantes. Pero Anselmo los examinó con la precisión de un joyero. «Ahí», murmuró, tocando el margen de una declaración. «¿Ves este punto? Parece nada a simple vista. Pero es microimpresión. Una marca que algunas imprentas usan para rastrear tiradas. Entrecerré los ojos, pero solo vi un borrón leve. Anselmo ajustó la lupa y me la pasó. Mira de cerca. Las letras son diminutas, no más grandes que la punta de un alfiler. A través del cristal, el borrón se resolvió en números e iniciales, casi invisibles para cualquiera sin entrenamiento. Es un código de imprenta», explicó Anselmo. «Cada tirada legítima deja uno. Este pertenece a una imprenta en la calle de Durango, en la Roma. Solía ver su trabajo cuando estaba en el servicio de inspección postal. Son conocidos por atender a cualquiera con efectivo, sin preguntas». El peso en mi pecho se hizo más pesado. Entonces esto no lo hicieron abogados. Vino de una imprenta. No cualquier imprenta. Anselmo pasó a otra página, detectando un código similar. He visto esta imprenta ligada a 3 corporaciones a lo largo de los años. Todas fachadas. Cambian nombres, direcciones. Pero el rastro siempre regresa a un financiero. ¿Adivinas quién? ¿No necesitabas ya hacerlo? Salazar. Anselmo asintió con gravedad. El mentor de tu nuera tiene debilidad por ilusiones de papel. Fabrica deudas de la nada. Luego presiona a la gente para que las pague como si fueran reales. La mayoría entra en pánico y entrega lo que tiene. Pocos notan la microimpresión. Presioné mis dedos contra la gasa bajo mi suéter. Entonces, los 5.500.000 no son reales. No en un sentido legal. Confirmó. Pero si firmas una escritura o transfieres bienes bajo presión, se vuelven reales. Ese es el engaño. Crea humo. Luego te convence de que el fuego ya arde. Me hundí en una silla, la comprensión inundándome. Mi hijo y su esposa se habían arrojado de lleno a esta ilusión. Habían llevado una deuda falsa a mi cocina como arma, exigiendo que sacrificara todo. Y cuando me negué, me atacaron. Todo por números que ni siquiera existían. Anselmo se sentó frente a mí, sus manos cruzadas, su expresión firme. Esto no es solo fraude. Elena, es manipulación diseñada para quebrarte. Quieren que estés confundida, culpable, asustada. Cualquier cosa menos lúcida. Lúcida.
Esa palabra se asentó profundo en mis huesos. Durante semanas había tambaleado bajo la culpa y la incredulidad, dividida entre proteger a mi hijo y protegerme a mí misma. Pero aquí estaba la prueba. Grabada en tinta microscópica, las deudas eran fabricadas. Pensé en la súplica de Santiago la noche anterior. Su desesperada afirmación de que Paloma era inocente, que él cargaba la culpa. Mentiras, todas. Había estado en mi casa, insistiendo que estaba equivocada, sabiendo perfectamente que los números que me empujó eran ficción. Cerré la carpeta con cuidado deliberado. Entonces, aquí termina. No les doy ni un centímetro más. Anselmo asintió, el alivio destellando en sus ojos. Entonces llevamos esto a tu abogada. Ella sabrá cómo usarlo. La decisión me estabilizó. No más titubeos entre corazón y razón. No más dejar que la voz de mi hijo ahogara la verdad. Tenía la evidencia. Tenía aliados. Tenía resolución. Aún así, mientras recogía los papeles y los guardaba en mi bolso, un pensamiento me carcomía si las deudas eran ficción. ¿Por qué habían estado tan desesperados como para quemarme en mi propia cocina cuando llegué a la oficina de Clara Montes la tarde siguiente? Ella ya estaba de pie junto a la ventana con una carpeta gruesa en la mano. Su expresión habitual de calma estaba tensa, sus labios apretados en una línea fina. «Señora Mendoza», dijo, indicándome que entrara. «Necesitamos hablar de algo que encontré al revisar sus registros financieros». Me senté lentamente, mi bolso pesado en mi regazo. «¿Ahora qué?». Abrió la carpeta y deslizó un documento por el escritorio. El encabezado solo meló solicitud de seguro de vida. Mi nombre llenaba la primera línea parte asegurada. El valor de la póliza: 7.500.000 pesos. Pero lo que congeló mi aliento fue la línea de abajo. Beneficiaria Paloma Núñez Mendoza. Miré fijamente, las palabras difuminándose. «Nunca firmé esto». Clara negó con la cabeza. «La firma no es suya, es una falsificación y una convincente. La solicitud se presentó hace 6 meses a través de un corredor en línea. La prima se ha pagado puntualmente cada mes desde entonces». Aferré el borde del escritorio. «¿Pagada por quién? Por Santiago». Su voz era firme, pero el peso cayó como un martillo. Cerré los ojos. Una ola de náusea recorriéndome. Las quemaduras en mi pecho picaban bajo las vendas. El recuerdo del café caliente salpicándome repitiéndose en un enfoque más nítido. Eso había sido rabia. Me dije, un momento de pérdida de control. Pero esto era premeditado. Si hubiera muerto esa mañana, susurré. Palomias habría cobrado casi 8 millones de pesos. Clara asintió con gravedad. Crea un motivo. Y con la deuda fabricada, el testamento falso, el desvío de su cuenta fiduciaria. Esto ya no es solo desesperación, es un diseño. Se han posicionado para beneficiarse, ya sea que usted ceda o desaparezca. El aire en la habitación se adelgazó. Me obligué a respirar. Durante meses me había aferrado a pedazos de esperanza, a la idea de que Santiago estaba atrapado por Paloma, engañado, mal guiado. Pero una póliza de seguro a mi nombre, falsificada y canalizada a sus manos. Eso requería más que la ambición de ella. Requería su consentimiento. Clara continuó. Ya contacté al corredor. La póliza quedará congelada mientras se investiga. Pero debe entender, esto es serio. Podemos argumentar fraude, pero si algo le pasa a usted, el papeleo solo podría hacer que parezca legítimo. Pensé en la voz de Santiago en mi cocina, rogándome que salvara la reputación de Paloma, jurando que ella era inocente. Sus ojos se movían demasiado. Sus palabras se inclinaban a lo que yo pudiera creer. Todo el tiempo. Sabía que este documento existía. Mi pecho se apretó.
Quería que tuviera tanto miedo que firmara la casa. Y si no lo hacía, Clara terminó por mí. Entonces otras opciones ya estaban preparadas. El silencio llenó la habitación, roto solo por el leve tic-tac del reloj de su oficina. Me sentí de pronto vieja, no por los años, sino por el peso aplastante de la traición. Darte cuenta de que tu hijo no solo te ha robado, sino que ha calculado que tu valor es mayor en la muerte que en la vida. Eso vacía algo dentro de ti. Clara se inclinó hacia adelante. Usaremos esto. Fortalece su caso para órdenes de protección, cargos por fraude, todo. Pero debe tener cuidado. No más reuniones sin planear. No los deje entrar a su casa. ¿Entiende? Asentí, aunque mis manos temblaban. Cuidado, siempre cuidado ahora. Cuando salí de su oficina, las calles de la ciudad se sentían más afiladas, más frías. Los autos tocaban el claxon. La gente se apresuraba. Pero yo me movía como si estuviera detrás de un cristal. La carpeta en mi bolso pesaba más que piedra. El incidente del café ya no era solo la rabia de un hijo desbordándose. Con esta póliza en su lugar, no podía sacudirme el pensamiento, tal vez había sido una prueba. El juzgado olía levemente a desinfectante y papel viejo. Una mezcla estéril que no hacía nada por calmar mis nervios. Me senté en la mesa de la peticionaria, junto a Clara, mis palmas húmedas contra la madera pulida. Al otro lado del pasillo, Santiago y Paloma susurraban furiosamente entre ellos. Su abogado ausente, dejándolos posturarse solos. Paloma captó mi mirada y levantó la barbilla, como retándome a derrumbarme bajo su mirada. Cuando el alguacil llamó nuestro caso, entró el juez, un hombre de aspecto cansado con lentes sin montura posados bajos en su nariz. «Estamos aquí por una solicitud de orden de restricción temporal», dijo, revisando el expediente. «Señora Mendoza, busca protección contra su hijo y su esposa». «Sí, señoría», logré decir, mi voz más firme de lo que sentía. Paloma se puso de pie antes de que el juez terminara su frase. «Esto es absurdo», declaró, su tono goteando indignación. «Está confundida. Mi esposo y yo la hemos cuidado, pagado sus cuentas, ayudado con la casa, y ahora quiere castigarnos por eso». Sus teatralidades llenaron la sala, su voz temblando lo justo para sonar ensayada. Santiago estaba hundido en su silla, la mandíbula tensa, los ojos fijos en la mesa. El juez levantó una mano. «Tendrán su turno, señora Núñez Mendoza. Por ahora, dejen hablar a la abogada». Clara se levantó con una calma que llevaba peso. «Señoría, la evidencia mostrará un patrón de explotación. Documentos financieros falsificados, retiros no autorizados de un fideicomiso caritativo y, más recientemente, una póliza de seguro de vida fraudulenta que nombra a la señora Núñez como única beneficiaria». La ceja del juez se alzó. Su interés despertado. Paloma soltó una risa, aguda y frágil. «Teorías de conspiración. Esa supuesta póliza fue un malentendido, un error administrativo en el mejor de los casos. Ella es paranoica. Siempre lo ha sido». Clara no titubeó. Sostuvo el paquete de documentos que habíamos reunido, cada página enganchada y etiquetada. «No es paranoia. Señoría, estos registros se obtuvieron directamente del corredor emisor. Las primas se han pagado mensualmente desde una cuenta vinculada a Santiago Mendoza. Podemos presentar los recibos de transferencia». El juez hizo un gesto. «Preséntenlos». Mientras el secretario tomaba el paquete, el rostro de Paloma se tensó. Miró a Santiago, pero él no le devolvió la mirada. Por un instante, vi la verdad romper su confianza maquillada. Clara presionó. «Además,
Los supuestos papeles de deuda presentados a la señora Mendoza contienen marcadores de microimpresión ligados a una imprenta en la calle de Durango, conocida por servir a corporaciones fantasma operadas por Ricardo Salazar, un hombre al que Paloma Núñez ha referido públicamente como su mentor financiero. Estas deudas no existen en ningún registro legítimo. El juez golpeó su bolígrafo contra el estrado. ¿Tienen prueba de esta conexión, Anselmo? Sentado en la galería, levantó una declaración jurada. Clara la pasó hacia adelante. Paloma explotó de nuevo, esta vez con lágrimas. Esto es acoso. La están manipulando vecinos entrometidos y abogados resentidos. Mi esposo y yo solo queríamos ayudarla a desorganizarse. Es mayor. Está confundida. Se está volviendo contra su propia familia. El juez me estudió por encima de sus lentes. Señora Mendoza, usted parece lúcida para mí. ¿Sostiene estas acusaciones? Me enderecé. Mi garganta seca, pero mi voz clara. Lo hago, señoría. Cada palabra. El silencio posterior fue pesado, roto solo por el suspiro del juez. Bajó su bolígrafo. Dada la evidencia presentada, concedo la orden de restricción temporal. Además, ordeno la preservación de todos los registros financieros, teléfonos, computadoras, cuentas en la nube. Todo lo relevante debe asegurarse hasta que se revise más a fondo. La máscara dramática de Paloma se quebró. Se inclinó hacia Santiago, siseando palabras que no pude captar. Él se sentó rígido, sus manos cerradas en puños sobre la mesa. Clara puso una mano tranquilizadora sobre la mía. Su expresión calma pero firme. Primer golpe dado, murmuró. Exhalé, alivio y temor mezclándose en igual medida. La orden del juez era un comienzo, pero significaba una cosa por encima de todo: el próximo paso dependería de qué dispositivos revelaran la verdad primero. 3 días después de la audiencia, Clara me llamó a su oficina. Su voz por teléfono había sido cortante, cuidadosa, pero capté un destello de algo de bajo satisfacción. Cuando llegué, Anselmo ya estaba ahí, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, como si hubiera estado esperando horas por este momento. Clara no perdió tiempo. Deslizó una transcripción impresa por la mesa hacia mí. Los forenses terminaron con el teléfono de Santiago. Estabilicé mi respiración y comencé a leer. El primer hilo era entre Paloma y Salazar. Los mensajes se desplegaban en la página en una fuente negra y blanca estéril, pero cada palabra picaba como si hubiera sido dicha en voz alta. Paloma a Salazar. Aprovecharemos la casa cuando entre en pánico. No hace falta ir a juicio si solo firma. Salazar. Y si no entra en pánico, Paloma. Entonces, presionamos más fuerte. Es frágil. Se quebrará. Mi pecho se apretó. La gasa bajo mi blusa picando de nuevo. Habían estado planeando no solo tomar mi casa, sino quebrarme como persona. Clara tocó el siguiente grupo de transcripciones. Esta es la historia de chat de Santiago con Paloma. Deja poca duda sobre la premeditación. Forcé mis ojos a continuar. Santiago. Necesitamos que parezca senil. El juez no estará de su lado si parece inestable. Paloma. ¿Cómo Santiago derrama café? Graba su colapso. Haz que parezca que perdió el control. La página se difuminó. Mi mano tembló al dejarla. Las quemaduras en mi pecho pulsaron con un calor fantasma. Lo que pensé que era la rabia descontrolada de un hijo había sido deliberado crueldad planeada, ensayada, diseñada para desacreditarme. Anselmo se inclinó hacia adelante. Su mandíbula tensa. No estaban improvisando. Cada movimiento estaba planeado, incluso el café. Miré a Clara. ¿Y la grabación? Asintió con gravedad. En la tarjeta de memoria del teléfono, 2 minutos de usted gritando tras la quemadura, cortados antes de que el ataque de Santiago sea visible.
editado para hacer que parezca que usted perdió los estribos. Presioné mis palmas contra mis rodillas, anclándome. Querían que pareciera lo bastante inestable para que un juez me desestimara. Luego entrarían con sus papeles, sus deudas falsas y su simpatía ensayada. Sí, dijo Clara en voz baja. Pero ahora tenemos su plan en blanco y negro. Anselmo se enderezó. La trampa ya está tendida. La pregunta es si la cerramos ahora o los dejamos correr un poco más. Pensé en los ojos de Santiago esa noche en mi cocina. La desesperación detrás de ellos. La forma en que me rogó proteger la reputación de Paloma. No había estado pidiendo por amor. Estaba intentando ocultar su plan el tiempo suficiente para terminarlo. Pasé mi dedo por la transcripción. Aprovecharemos la casa cuando entre en pánico. Resonaba como un tambor. Las manos de mi hijo, alguna vez lo bastante pequeñas para enroscarse alrededor de las mías, habían escrito palabras que me pintaban como presa. Clara, pregunté lentamente. ¿Qué pasa si presentamos cargos hoy? Avanzamos con fraude, explotación de adultos mayores y agresión. Respondió. Significaría órdenes de arresto, posibles acusaciones. Pero también arriesga alertar a Salazar. Es cuidadoso, y una vez que sepa que tenemos pruebas, desaparecerá. Y si esperamos, entonces seguimos el rastro. Los teléfonos son ventanas. Señora Mendoza, puede haber cuentas, transferencias, cómplices que aún no hemos tocado. Si puede soportarlo, esperar podría derrumbar más que solo a Santiago y Paloma. Podría alcanzar a Salazar también. Cerré los ojos. La decisión me desgarraba justicia ahora, rápida y segura. O paciencia que podría arrancar todo el esquema de raíz. Cuando los abrí de nuevo, Anselmo me observaba con firmeza. Como había observado a los vecinos distinguir verdad de mentiras en sus días postales, las transcripciones seguían frente a mí, prueba de la traición grabada en piedra digital. Y supe que la elección ante mí ya no era solo sobre supervivencia, era sobre estrategia. ¿Debería presionar por cargos criminales ahora o esperar para abrir la trampa más ampliamente? Fue idea de Clara montar la reunión. Prospera en las sombras, dijo, deslizando un pequeño dispositivo de grabación por su escritorio. Así que lo traemos a la luz. En nuestros términos. ¿Hablará? Porque hombres como él siempre piensan que tienen el control. La tarde siguiente, entré a un restaurante de carnes en el centro donde las cabinas eran altas y la iluminación baja. Llevaba mi mejor abrigo, el que Daniel me dio en nuestro último aniversario. Su forro ahora ocultando el micrófono pegado bajo mi blusa. Anselmo había insistido en revisarlo él mismo, gruñendo como un viejo artesano, afinando un instrumento. La policía se instaló en una camioneta sin marcar afuera. Sus receptores de señal esperando. Ricardo Salazar ya estaba ahí, sentado con la espalda contra la pared, un vaso de vino tinto intacto frente a él. Se levantó suavemente al verme, apartando mi silla como si fuera un caballero en lugar de un depredador. Señora Mendoza, dijo cálidamente. Me alegra que viniera. Los acuerdos siempre son más civilizados durante el almuerzo. Logré asentir, cruzando las manos en mi regazo para que no viera que temblaban. El mesero vino. Tomó pedidos que a ninguno nos importaban y se fue. Salazar se inclinó, bajando la voz lo suficiente para sugerir intimidad. Seré franco. La deuda es desafortunada, pero negociable. Lo que importa es su cooperación. Firma el control temporal de sus bienes y yo manejo la refinanciación en 6 meses. Todo está en orden y evita un juicio costoso. Sus palabras fluían como aceite, suaves y ensayadas. Sacó una carpeta de su maletín, deslizándola por la mesa. Los papeles dentro parecían oficiales, con sellos notariales y logotipos grabados. Pero tras la lección de Anselmo sobre microimpresión,
Vi las mentiras tejidas en ellos. Y si me niego, pregunté en voz baja. Su sonrisa se profundizó, aunque sus ojos se mantuvieron planos. Entonces los acreedores persiguen cada vía. Las casas son embargadas, las cuentas congeladas. He visto mujeres de su edad reducidas a suplicar refugio a sus propios hijos. Y su hijo, él no está preparado para esa carga. Fue deliberado, la invocación de Santiago, una daga torcida con cuidado. ¿Crees que firmaría mi casa a un desconocido contraataque? No un desconocido, dijo suavemente. Un facilitador. Seguirá viviendo ahí. Seguirá llamándola hogar. Es solo papel, señora Mendoza. Tinta en una página. Y le evita la vergüenza. Me obligué a mirar la carpeta, dejando que mis dedos rozaran la página superior, como si lo considerara. Cada palabra que decía estaba siendo captada por el micrófono bajo mi abrigo, llevada directamente a los oficiales escuchando afuera. ¿Por qué involucrar a Paloma?, pregunté, fingiendo duda. Es joven, no entiende estas cosas. Salazar rió, como compartiendo una broma privada. Al contrario, ella entiende perfectamente. Ella y Santiago me buscaron juntos. Es ambiciosa, ingeniosa, debería estar orgullosa. Las palabras cayeron como golpes, pero mantuve mi rostro inmóvil. Se inclinó más cerca. Piénselo así, firme ahora, y su familia evita el escándalo. Su hijo conserva a Sosiana, su esposa. Usted conserva su dignidad. Todos ganan. El mesero regresó brevemente con platos, colocando filetes que no tocaríamos. Salazar tomó su cuchillo y tenedor, cortando su comida con precisión pausada, como si el asunto ya estuviera resuelto. Cerré la carpeta. Mi voz firme. Necesitaré tiempo. Secó sus labios con una servilleta de lino. Por supuesto, pero no mucho. El lunes sigue siendo lunes. Para cuando me levanté para irme, mis piernas se sentían pesadas, pero me obligué a caminar con pasos medidos. ¡Afuera! El aire fresco llenó mis pulmones, limpiando el sabor de su colonia de mi garganta. 2 oficiales de civil me pasaron en la acera, dirigiéndose al restaurante con propósito. No miré atrás, pero no necesitaba hacerlo. El micrófono había cantado. Cada palabra fue capturada. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, supe que la trampa se había activado. Pero si cerraría primero sobre Salazar, o si Santiago y Paloma lo traicionarían para salvarse, aún estaba por verse. Las noticias de la mañana estallaron antes de que tuviera oportunidad de hacer café. Una estación local dio la noticia en tonos cortantes. Agentes federales habían ejecutado órdenes de cateo en una imprenta en la calle de Durango, y un grupo de buzones comerciales ligados a corporaciones fantasma, cajas de documentos, discos duros y computadoras fueron sacados a plena vista. No necesitaba que Anselmo me dijera qué significaba los dominós estaban inclinándose. A mediodía, Clara llamó. El asistente se quebró, dijo, su voz vibrante de urgencia. Uno de los empleados de Salazar en la imprenta dio una declaración completa. Confirmó que los papeles de deuda fueron fabricados, hechos específicamente para Santiago y Paloma Mendoza, bajo las instrucciones de Salazar. El alivio fue agudo, casi doloroso, pero fugaz, porque con la prueba sobre la mesa, el juego de culpas ya había comenzado. Esa noche, Clara me trajo las transcripciones de los interrogatorios iniciales. Las leí en mi mesa de cocina, el mismo lugar donde Santiago una vez dejó caer ese maldito sobre frente a mí. Paloma fue primero. Su tono frenético, casi sin aliento. Paloma. Fue Santiago. Él manejó todo. No sabía que Salazar usaba corporaciones falsas. Santiago me dijo que era una reestructuración legal. Él es el que tiene el problema con las apuestas. No yo. Intenté ayudar, pero él seguía cavando más profundo. Se pintó como la esposa ingenua,
aferrándose a la inocencia. Las palabras podrían haberme convencido antes, pero había visto los mensajes en el teléfono de Santiago, su planificación fría, su malicia compartida. No era ignorante. Estaba desesperada. Luego vino la entrevista de Santiago, y el frío en sus palabras me cortó de una manera que las lágrimas de Paloma nunca pudieron. Santiago. Ella me empujó a hacerlo. Paloma quería el dinero. Dijo que mi madre tenía de sobra y no lo extrañaría. Ella se reunió con Salazar primero. No yo. Yo solo. Seguí. Ni siquiera sabía de la póliza de seguro hasta después. Eso fue todo obra de ella. Sin calidez. Sin dudar. Solo un flujo constante de traición. Como si ella ya estuviera fuera de su vida. Dejé las páginas. Mis manos temblando. Anselmo. Sentado frente a mí, murmuró. La lealtad nunca dura mucho cuando las paredes se cierran. La imagen de ellos juntos, el frente unido en mi cocina. Cómo habían estado hombro con hombro mientras me empujaban mentiras, chocaba con estas nuevas palabras. Se habían vuelto el uno contra el otro en el momento en que la supervivencia lo exigió. Por un largo rato me senté en silencio, mirando las transcripciones. Alguna vez soñé con Santiago casándose con una mujer que estaría a su lado en las tormentas. En cambio, obtuve 2 personas que usaban la lealtad como moneda, dispuestas a gastarla rápido y barato. Clara cerró su carpeta con silenciosa finalidad. Esto es lo que pasa en casos como estos. Cuando el fraude colapsa, los socios se apresuran. Cada traición se convierte en evidencia. Presioné una mano en mi pecho, donde las quemaduras aún picaban bajo sus capas de curación. ¿Y cuál traición importa más? ¿La de ellos entre sí o la de él contra mí? Ni Clara ni Anselmo respondieron. No tenían que hacerlo. Miré las transcripciones de nuevo. Cada línea de negación y culpa grabada en tinta negra. El hijo que crié no solo había traicionado a su madre, sino que tenía tan poco dentro de él que podía descartar a su esposa con la misma facilidad. Los dominós estaban cayendo. Sí, pero cada uno golpeaba a otro, más fuerte, más agudo, hasta que me pregunté qué quedaría en pie cuando el colapso terminara. Y mientras el polvo comenzaba a levantarse de su alianza desmoronándose, supe que la próxima revelación cortaría aún más profundo. La sala de conferencias de la cárcel olía a desinfectante y café rancio. Sus paredes de bloques de cemento amplificando cada sonido. Un oficial penitenciario trajo a Santiago. Su uniforme naranja crudo contra su piel pálida. Parecía más pequeño de alguna manera. Su arrogancia ida. El peso del encierro presionando sus hombros hacia adentro. Cuando se sentó frente a mí, el silencio se prolongó. Lo dejé. Por una vez, quería que sintiera el peso de las palabras no dichas. Finalmente, hablé. Te han dado todas las oportunidades de decir la verdad, Santiago. Y aún así, elegiste mentiras. Esta es la última vez que te ofreceré algo. Se movió. Sus manos esposadas cerrándose en puños. ¿Qué estás ofreciendo? Respiré con firmeza. Una elección. ¿Aceptas ayuda rehabilitación para las apuestas? Terapia para las mentiras que dices con tanta facilidad como respiras. Entrenamiento en límites para que dejes de aprovecharte de todos a tu alrededor. Abogaré por ese camino. Pero si te niegas, sigo adelante con todos los cargos por delitos que tenemos. Fraude, explotación de adultos mayores, agresión. Sus ojos parpadearon. La ira encendiendo donde debería haber estado la vergüenza. ¿Meterías a tu propio hijo en prisión? Tú te metiste aquí, respondí, mi voz afilada pero calma. Solo te estoy dando una última oportunidad para decidir si sales gateando o sigues cavando. Se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose.
Y si no tomo tu supuesta oferta, then you face the consequences. I said. Sonrió. El primer rastro del niño que solía manipular su salida de problemas. Siempre pensaste que tenías el poder. Mamá, pero olvidas. Yo también sé cosas. La habitación se enfrió. ¿Qué cosa? Su voz bajó, aceitosa con confianza, sobre papá, sobre el hospital. ¿Recuerdas la noche que murió? Cubriste su error. ¿Verdad ese paciente al que diagnosticó mal? Lo ocultaste. Protegerte su reputación para que pudiera jubilarse sin vergüenza. Yo estaba ahí cuando recibiste la llamada. Escuché suficiente. Las palabras cortaron profundo, reabriendo una herida que había cargado sola durante décadas. Mi esposo, Daniel, había sido un médico brillante, pero en su último año, la enfermedad nubló su juicio. Un solo error, uno que oculté silenciosamente del escándalo, había pesado en mí cada día desde entonces. Santiago, un adolescente entonces, había oído fragmentos, pero nunca imaginé que lo había armado. No te atreverías, susurré. Oh, sí lo haría. Su sonrisa era fina, triunfante. Imagina esa historia llegando a la prensa. La noble enfermera que mintió para cubrir la mala praxis de su esposo. Perderás tu legado. Mamá, todas esas obras de caridad, todo ese buen trabajo, será recordada como una fraude también. Por un momento, sentí la vieja vergüenza subiendo, la tentación de retroceder, de proteger lo poco que quedaba de la memoria de Daniel intacta. Pero luego miré a Santiago, mi hijo, usando la muerte de su padre como palanca, con la misma facilidad con que negociaría fichas en una mesa de cartas. Mi vergüenza se enfrió en algo más duro. ¿Esa es tu defensa? ¿Amenazarme con un pasado que apenas entiendes? Si crees que arrastrar el nombre de tu padre por el lodo te salvará, ya estás perdido. Sus ojos se abrieron ligeramente ante mi tono, pero lo enmascaró con un bufido. No lo arriesgarías. Me incliné más cerca, bajando mi voz hasta que solo le llegaba a él. Ya arriesgué todo una vez para proteger la dignidad de tu padre. No lo haré de nuevo para encubrir tus crímenes. Esta vez, Santiago, la elección es tuya. Toma la ayuda o enfrenta la ley. No dijo nada, solo me miró con una furia que no podía ocultar su miedo. El guardia abrió la puerta tras él, señalando el fin de nuestro tiempo. Mientras lo llevaban, sus palabras resonaron en mi cabeza como un desafío. Sacrificaría mi propio pasado para finalmente salvar mi futuro. El juzgado era más frío de lo que recordaba. Los pisos de mármol resonando cada paso, como para recordarnos a todos que la justicia no es algo suave. Me senté en la mesa de testigos, mis palmas planas, mis quemaduras vendadas visibles bajo el puño de mi blusa. No las había escondido. Algunas heridas están destinadas a ser vistas. El juicio se desplegó como el cuidadoso pelado de una cebolla capa tras capa de engaño, expuesta hasta que la podredumbre en el centro fue innegable. Ricardo Salazar, el supuesto mentor, permanecía impasible mientras se leía la acusación: fraude, robo de identidad, conspiración. Sus abogados susurraban furiosamente, pero su rostro no traicionaba nada. Había vivido en mentiras demasiado tiempo para sonrojarse ahora. Paloma tomó el estrado el segundo día. Su voz se quebró, sus ojos húmedos. Pero el trato que había hecho era claro, a cambio de clemencia. Construyó el caso, ladrillo por ladrillo. Correos entre ella y Salazar, hilos de mensajes con Santiago. Se pintó como la esposa manipulada, pero el rastro de papel que produjo contaba una verdad más dura. Había sido una arquitecta dispuesta hasta que las paredes se cerraron. Y Santiago, mi hijo, se sentó en la mesa de la defensa, el cabello cortado corto por el barbero de la cárcel,
los ojos apagados por noches sin dormir. Sus cargos se leyeron con la misma gravedad que los de Salazar: conspiración para cometer fraude, robo de identidad, agresión. Cada palabra resonó en mis oídos, aunque ya las sabía de memoria. Cuando llegó mi turno, me levanté y caminé al estrado con pasos cuidadosos. El juramento era familiar. Había pasado décadas en hospitales jurando por la verdad. Por el deber, este era más pesado. Conté todo. El sobre en el desayuno, el testamento falso, las quemaduras del café hirviendo. No guardé nada. Mi voz firme, mi mirada fija en los jurados. Durante años, había entrenado mi voz para tranquilizar pacientes, calmar familias en salas de espera. Hoy, esa misma voz se convirtió en mi escudo. Cuando el fiscal me pidió mostrar las quemaduras, desabotoné mi manga y dejé que el jurado viera las cicatrices rojas que aún trazaban mi piel. Un murmullo recorrió la sala, silencioso pero inconfundible. Dolor hecho visible, verdad innegable. No miré a Santiago mientras hablaba. No podía. Mis palabras ya no eran para él. Eran para el registro, para la verdad, para la línea entre el bien y el mal que ni la sangre podía difuminar. Cuando bajé, Clara encontró mis ojos, su asentimiento pequeño pero firme. Anselmo, sentado en la galería, me dio la más leve sonrisa. Del tipo que dice que mantuviste la firmeza cuando más importaba. El mazo sonó. El día se levantó y salí a la luz de la tarde sabiendo que el peso ya no era solo mío para cargar. Y aún así, mientras las puertas se cerraban tras de mí, una pregunta cortó más profundo que los veredictos aún por venir cuando llega la justicia. ¿Puede alguna vez sanar la herida entre madre e hijo? Pasaron meses antes de que el aire del juzgado dejara de aferrarse a mí. La vida retomó sus ritmos, aunque alterados, como música tocada en una nueva tonalidad. Familiar, pero cambiada para siempre. Mis cicatrices se desvanecieron, pero nunca desaparecieron por completo. Recordatorios pálidos de una mañana que cortó más que piel. En la fundación del hospital, convertí el dolor en propósito. Con la ayuda de Clara, financié un nuevo programa talleres sobre defensa contra el fraude a adultos mayores, enfermeras, trabajadoras sociales y voluntarios comunitarios se reunieron en una sala de conferencias iluminada por el sol, donde una vez entrenábamos a internos. Me paré en el podio el día de la apertura, mirando rostros llenos de resolución silenciosa. No podemos cambiar lo que fue robado, les dije, pero podemos enseñar a otros cómo no ser tomados. Y podemos dar voz a quienes sienten vergüenza, porque la vergüenza es en lo que más confían los depredadores. Los aplausos llenaron la sala, pero lo que importaba más fue la calma. Después una sensación de que algo sólido se había construido desde los escombros. En casa, mi estudio volvió a ser un santuario. Los archivos estaban en orden. Las cuentas fiduciarias aseguradas, las cerraduras cambiadas. Anselmo aún visitaba a menudo, trayendo su bolsa de notas de casos antiguos. Aunque mayormente tomábamos té y hablábamos de jardines y los diablos rojos, la normalidad tenía su propia dulzura. Una tarde a finales de otoño, apareció un sobre sencillo en mi buzón, con matasellos de Tijuana, sin dirección de remitente. Dentro había una sola tarjeta, la letra apresurada pero familiar. Lo siento, estoy aprendiendo, sin firma. Pero lo supe. Mi corazón dolió con reconocimiento. No del hijo que me traicionó, sino del niño que alguna vez llevé a casa desde la liga infantil, con tierra en las rodillas y orgullo en los ojos. Puse la tarjeta en mi escritorio, junto a la fotografía enmarcada de Daniel, y me senté con ella un largo rato. El perdón no llegó. Aún no, pero las palabras se quedaron conmigo.
como una semilla frágil que podría o no echar raíces. Esa noche, abrí el cajón inferior de mi escritorio y puse una pequeña llave de latón dentro. Era la de repuesto para mi puerta principal. Pulida por años de uso, giré la cerradura con cuidado deliberado y susurré en el silencio. No para intrusos, solo por respeto. La casa se asentó a mi alrededor, cálida con la quietud de un lugar que finalmente era mío otra vez. Mi mano descansó en el cajón cerrado, en la llave a la que había dado significado. ¿Puede heredarse la sabiduría? ¿O debe cada alma ganarla en el fuego?